Declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación. Tepeyac, Ciudad de México, 22 de octubre 2021. Destinatarios: a los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos del pueblo de Dios, a todos los que aman a Cristo y su verdad de salvación, a todos los que aman a la Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de la Verdad de Salvación. Inicia texto de la declaración. 22 de octubre 2021, Fiesta litúrgica de San Juan Pablo II Magno, 43º aniversario del inicio solemne de su pontificado. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, patrona de la batalla espiritual de la Iglesia. Referencia a Hebreos capítulo 12, versículo 4. Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación, y Madre de todos tus siervos católicos, indignos hijos de los mártires cristeros, que se ponen bajo tu protección en defensa de la fe, de la verdad de salvación, de la fidelidad a la misión salvífica de la Iglesia. Declaración: testimonio y anuncio de la verdad de salvación de Cristo. Predicada por la Iglesia durante 2000 años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Proemio. Declaramos los abajo firmantes, como un grupo unido por la fe, laicos y sacerdotes, que no podemos callar y que debemos testimoniar la genuina verdad de Cristo, su auténtico camino de salvación, según su santo evangelio, y acerca del cual San Pablo nos compromete a guardarlo intacto al increparnos así. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea maldito. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Como es bien sabido, en el pasado 2019 se llevó a cabo en Roma el Sínodo para la Amazonía, y desde hace casi 2 años se está desarrollando el Sínodo de Alemania. En ambos sínodos ha habido posturas y textos que se salen de la verdad de fe proclamada por la Iglesia. En el caso del Sínodo para la Amazonía, es negativamente memorable el, entre comillas, culto a la Pachamama en los jardines vaticanos y en presencia del Papa Francisco, contemplando a diversos religiosos en prosternación y adoración ante la Pachamama como si este ídolo fuera Dios mismo. También en el Sínodo de Alemania ha habido desviación de la fe, pues se han prospectado posturas como la aceptación de la homosexualidad como compatible con la vida cristiana y la salvación, la posibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres, el cambio general de la moral sexual y de la moral matrimonial que perennemente han sido predicadas por la Iglesia. Sin embargo, estas posturas no representarían en sí un problema de fe, puesto que la fe de la Iglesia de Alemania no es vinculante en absoluto, si no fuera porque algunas de esas posturas son asumidas en seguimiento al Papa Francisco, por lo cual diócesis, conferencias episcopales y otros muchos se sienten avalados para proponer posturas contrarias al magisterio de la Iglesia. Ante esto hay que decir que venga de quien venga, ninguna postura que atente contra la verdad de salvación es aceptable. Y si a causa de mantener la misma fe y el mismo evangelio transmitido por los apóstoles de parte de Cristo,
sacerdotes y laicos somos perseguidos o denostados, en el caso de los laicos, etiquetándonos de fanáticos, tradicionalistas, integristas, ignorantes, ingenuos, manipulados, etc., o en el caso de los sacerdotes, retirándoles sus licencias ministeriales o imponiéndoles otras penas canónicas para coaccionarlos, declaramos que para mantener la llama ardiente de la salvación de Cristo en nuestro mundo, referencia a Lucas capítulo 12, versículo 49, estamos todos dispuestos a ello y a mayores consecuencias, como dice en los Hechos de los Apóstoles. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 19. Si la defensa de la fe lo requiere, continuaremos todo el tiempo que sea necesario testimoniando y actuando en la proclamación contundente de la verdad salvífica de Cristo. No nos referimos a discusiones meramente teóricas, sino a situaciones existenciales en la vida concreta de millones de cristianos católicos que deben resolver una disyuntiva. Si deseo salvarme, ¿debo o no debo hacer o evitar esto o aquello? Es la pregunta que se hacían los que escuchaban contritos la predicación de los apóstoles. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Hechos, capítulo 5, versículo 37. Es también lo que Juan Bautista predicaba sin ambigüedades, tratándose del camino de la salvación. Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Marcos, capítulo 6, versículo 18. O lo que Cristo dijo, y que no era la respuesta popular que los judíos esperaban, sino una respuesta para un camino concreto de salvación. Quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y lo que San Pablo decía con claridad y parresía: «No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los ladrones heredarán el reino de Dios». Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Al final, la disyuntiva es absoluta: salvación o condenación. Son muchas las ambigüedades actuales en el camino concreto de salvación. Muchas se podrían enunciar y examinar, pero por ahora nos ceñimos solo a las abajo desarrolladas, mismas que afectan la vida y salvación de millones de personas. Se trata de hacer una reflexión clarificadora en el interior de la fe católica y destinada para quienes profesan esa fe. Es un discernimiento interno dentro del ámbito de los miembros de la Iglesia Católica. Por tanto, en esta declaración no se intenta en absoluto ninguna postura de tipo civil o política, sino de un discernimiento interno de la Iglesia Católica, y conscientes de que si a la Iglesia no se la logra purificar con la auténtica doctrina de Cristo, es imposible que pueda ser luz para el mundo. Referencia Juan, capítulo 8, versículo 12. Primera parte. Obedecer a Dios antes que a nadie más. Primer punto. La indefectibilidad de la Iglesia, la defensa de la fe y la verdad salvífica de Cristo. Sabemos que la indefectibilidad de la Iglesia procede de Cristo, y que por este don la Iglesia no puede fallar en su misión de salvación. Aunada a esta misión está la revelación, que es la verdad de Cristo y su Evangelio. La verdad puede ser filosófica, natural, sociológica, meramente humana,
etc. Pero también hay una verdad sobrenatural, verdad de fe, pero no por ser de fe es una verdad de teoría o de tecnicismos, sino que es una verdad de salvación, una verdad existencial, verdad sobrenatural que nos lleva a la vida eterna. Es la verdad que nos salva. La defensa de la fe es defender esta verdad que nos salva. Segundo punto. La verdad salvífica, verdad de fe existencial. La defensa de la fe no es sólo defender cuestiones teológicas técnicas que pocos pueden entender y que poco tiene que ver con la vida cotidiana del creyente. La verdad salvífica es siempre existencial y abarca la integridad del ser humano. Es verdad existencial en Cristo, lo que nos lleva a guardar su palabra en nuestro modo de vivir cotidiano. Tercer punto. El profetismo contra la mundanidad de lo políticamente correcto. El profetismo garante de la verdad de salvación. Estamos en circunstancias donde se pretende hacer desaparecer de la faz de la tierra la verdad de salvación. Lo políticamente correcto es lo que siempre quiere ocultar las verdades de Dios, pues le resultan incómodas. La audacia, valentía, arrojo, la parresía de los profetas es lo que mantiene vigente humanamente hablando la verdad de salvación. Lo que el mundo necesita es el auténtico profetismo. Se requiere que los profetas no dejen de hablar. Callar sería hacer perros mudos. Isaías 56:10. Segunda parte. Algunas posturas doctrinales concretas en las que no podemos obedecer al Papa Francisco por ser contrarias a la verdad salvífica de Cristo. Entre otras posturas doctrinales inaceptables, como muestra citamos las siguientes. Lo haremos de la siguiente forma. Enunciaremos lo que debe ser, lo que es la verdad, y explicaremos a continuación por qué la postura del Papa Francisco es contraria a estas verdades. Primer apartado. Los divorciados vueltos a casar no pueden acceder a la Eucaristía. Lo contrario implica una postura herética directamente opuesta a la doctrina de Cristo y de la Iglesia. Presupuestos. Presupuesto número 1. Al hablar de divorciados vueltos a casar, hablamos de aquellas personas cuyo vínculo matrimonial sacramental está vigente, pero que sin embargo han asumido otra relación conyugal con una persona con la cual no tienen ese vínculo sacramental y canónico. Presupuesto número 2. Al hablar de que estas personas no pueden acceder a recibir la Eucaristía, se entiende si antes no se han arrepentido y solicitado con un propósito verdadero de conversión el sacramento de la penitencia, en cuyo caso se supone, como condición, dejar el pecado del que se arrepienten. Presupuesto número 3. Como el vínculo sacramental canónico está vigente, significa que no se trata de un matrimonio nulo ab initio, es decir, desde el primer momento, sino de un matrimonio válidamente contraído y celebrado. Presupuesto número 4. Una vez que un matrimonio canónico y sacramental es válidamente realizado, este es indisoluble. Recordemos que la fidelidad a esta doctrina costó la separación de toda la Iglesia de Inglaterra, el rey Enrique VIII. Veamos ahora lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco, del caso de los llamados divorciados vueltos a casar, en su exhortación apostólica
post-sinodal Amoris Laetitia, particularmente en su capítulo 8, en relación a este mismo tema y en referencia al mismo capítulo 8, la llamada Región Pastoral Buenos Aires emana un escrito intitulado Criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia. Dicho escrito lo firman los obispos de la región el 5 de septiembre del año 2016. El Papa Francisco responde al envío de este escrito con una carta al delegado de la región pastoral Buenos Aires el mismo 5 de septiembre del año 2016, diciendo: inicia cita. El escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Fin de la cita. Ahora analicemos el escrito de los obispos de la región Buenos Aires al que se refiere el Papa Francisco en el punto del posible acceso a los sacramentos por parte de los llamados divorciados vueltos a casar. En el numeral 6 del escrito pastoral de los obispos de la región pastoral Buenos Aires se dice, inicia cita. En otras circunstancias más complejas, y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible. No obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad. Referencia a Amoris Laetitia, numerales 301-302, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión. Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Referencia a Amoris Laetitia 336 y 351. Estos, a su vez, disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. Fin de la cita. Comentarios. Inciso A. Los obispos de Buenos Aires dicen, inicio de la cita, cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad. Fin de la cita. Esta frase es ambigua, pues podría significar que realmente el matrimonio previo en cuestión fue realmente nulo, ab inicio, es decir, desde el principio. Pero ello no se pudo probar, o bien que después del examen y dictamen de un tribunal eclesiástico no pudo ser probado que el matrimonio fue efectivamente nulo desde un principio, y por lo tanto el matrimonio es efectivamente válido, según el Código de Derecho Canónico, Canon 1060, que dice que, inicia cita, se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Fin de la cita. Ahora bien, la frase aludida sale un tanto sobrando y abona a la confusión, pues aun y cuando el matrimonio resultase ser nulo, las personas de la nueva unión no han contraído matrimonio canónico sacramental, por lo que en principio si cohabitan conyugalmente, more uxorio, es decir, de forma conyugal, como si fueran un genuino matrimonio, están, si no en adulterio, por lo menos en unión libre o en amaciato. Por lo mismo cometen el pecado de la fornicación, y por lo tanto si comulgan, cometen sacrilegio. Recordemos que según San Pablo, cita, comen y beben su propia condenación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Fin de la cita. Inciso B. Los obispos de Buenos Aires dicen, inicia cita, en otras circunstancias más complejas, la opción mencionada puede no ser de hecho factible.
Fin de la cita. ¿A qué opción se refieren? Lo dicen ellos mismos en el número anterior, el numeral 5. Es la opción de vivir en continencia. Por lo tanto, no como esposos, no conyugalmente, no more uxorio. He aquí el texto del numeral 5. Inicia cita. Cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible, especialmente cuando ambos sean cristianos con un camino de fe, se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción. Referencia a Amoris Laetitia, nota 329. Fin de la cita. Inciso C. Los obispos de Buenos Aires dicen, inicia cita, la opción mencionada, vivir en continencia, puede no ser de hecho factible. No obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento. Fin de la cita. O sea, según este escrito, no importa que no se viva en continencia. Igualmente se puede hacer un discernimiento que desemboca en la recepción de los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, sin mencionar en ningún momento que para ello se necesita arrepentimiento y conversión. Y como requisito de conversión, se debe dejar concretamente la situación de pecado. Al contrario, el escrito reafirma que de hecho no están viviendo la opción de vivir en continencia. Continúan diciendo los obispos de Buenos Aires. Inicia cita. Si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, referencia a Amoris Laetitia 301-302, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Fin de la cita. Aquí se pone una cierta condición para que el discernimiento aterrice en la recepción de los sacramentos. Y esa condición no es que se arrepientan y dejen el pecado como requisito espiritual necesario para recibirlos, sino, dicen los obispos de Buenos Aires, inicia cita, si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión. Fin de la cita. O sea, que según este escrito de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, hay situaciones en las que los divorciados, vueltos a casar, no son tan culpables de adulterio, pues según esto se atenúa su responsabilidad y su culpabilidad porque les pesa mucho en su conciencia el temor de dañar a los hijos de la nueva unión. Esta postura es un cambio diametral del Evangelio. El adulterio deja de ser adulterio cuando los hijos de la nueva unión pueden ser dañados de alguna forma por el hecho de que sus padres se retiren del pecado separándose. Doctrina increíblemente contradictoria con la doctrina de Cristo, que nos ha dicho, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Justificará una situación así, a saber, temor de dañar a los hijos porque los padres viven castamente o se separan, que se siga viviendo en adulterio y que así se pueda comulgar. Nunca en 2000 años nadie ha aceptado una doctrina tal en la Iglesia. Si se siguiera esa línea de pensamiento errado, se podrían argumentar muchas cosas para comulgar
estando y permaneciendo en toda clase de pecados. Inciso E. Concluyen los obispos de Buenos Aires diciendo, inicia cita, estos, es decir, los sacramentos, a su vez disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. Fin de la cita. Aquí ya se da por supuesta la recepción concreta de los sacramentos, sin nunca haber puesto como presupuesto que debe haber un arrepentimiento y conversión para recibirlos, y que dicha conversión implica dejar concretamente el pecado. Como Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Juan, capítulo 8, versículo 11. Por otro lado, también este escrito de los obispos de la región pastoral Buenos Aires olvida que recibir los sacramentos en tales circunstancias, es decir, estando en pecado y sin cambio alguno de vida, es sacrilegio. Y dicen la mentira de que los sacramentos en tales circunstancias producen la gracia, pues aparte de que el significado profundo de los sacramentos se ve falsificado, no toman en cuenta la advertencia paulina. Inicia cita, pues el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Fin de la cita. Nada de lo anterior puede compaginar con la doctrina de Cristo al respecto. Jesús nos dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Quien se divorcia de su mujer, excepto el caso de que vivan en unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículo 9. La doctrina bimilenaria de la Iglesia ha sostenido siempre esta misma doctrina en fidelidad al Maestro, como muestra, por ejemplo, el Concilio de Trento, y cualquier estudioso de teología y del magisterio de la Iglesia sabe el peso determinante de las definiciones de este concilio. Pues bien, el Concilio de Trento dice, inicia cita, si alguno dijere que la Iglesia se equivoca cuando enseñó y enseña, conforme a la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, referencia a Marcos capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 7, no puede disolverse el vínculo del matrimonio por adulterio de uno de los cónyuges, y que ninguno de los dos, ni siquiera el cónyuge inocente que no dio motivo de adulterio, puede contraer nuevas nupcias mientras viva el otro, y que cometen adulterio el hombre que después de repudiar a su mujer adúltera se casa con otra, y la mujer que después de haber repudiado a su marido adúltero se casa con otro, sea excomulgado. Concilio de Trento, cánones sobre el sacramento del matrimonio. Canon 7. Fin de la cita. Aquí podemos ver cómo aún en el caso límite del adulterio del propio cónyuge no puede haber legítimamente una unión con otra persona. Hay muchas referencias a la solidez de esta doctrina de la indisolubilidad del matrimonio en el magisterio de la Iglesia, y por lógica, sin contemplar nunca la posibilidad de comulgar para el que vive en adulterio. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica, en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, dice en su numeral 1640. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina.
referencia al Código de Derecho Canónico. Canon 1141. Fin de la cita. Del vínculo indisoluble del matrimonio se deduce la atribución de adulterio a cualquier otra pareja que no esté unida con el vínculo matrimonial sacramental y la consiguiente inaccesibilidad a la comunión eucarística. Doctrina confirmada luego por la Congregación para la Doctrina de la Fe al promulgar el documento intitulado Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados vueltos a casar, de fecha 14 de septiembre de 1994. Todo esto en continuidad con el magisterio de San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio. Inicia cita. Por otra parte, el matrimonio entre dos bautizados es el símbolo real de la unión de Cristo con la Iglesia, una unión no temporal o ad experimentum, sino fiel eternamente. Por tanto, entre dos bautizados no puede haber más que un matrimonio indisoluble. Numeral 80. Fin de la cita. En conclusión de todo lo anterior, esta doctrina de la cual el Papa Francisco ha dicho que, inicia cita, el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Fin de la cita. Es contraria a la enseñanza de Cristo en el Evangelio, a la doctrina bimilenaria de la Iglesia y, como ha sancionado Trento, es una doctrina herética. No es posible recibir los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía mientras se viva conyugalmente, more uxorio, con alguien que no es su legítimo esposo o esposa. Por ello, es bueno no dejarse confundir por enseñanzas ambiguas o contrarias a lo que infaliblemente la Iglesia ha enseñado. Por ello, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, referencia a Hechos capítulo 5, versículo 29. Obedeciendo a la Iglesia y a su magisterio bimilenario, como claramente lo hicieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI, declaramos, con todo el respeto posible, que en esta materia no podemos obedecer al Papa Francisco, que ha dicho que la interpretación de los obispos de la región pastoral Buenos Aires acerca de Amoris Laetitia es la correcta, pues el citado escrito es herético y contrario a la enseñanza de Cristo. Al aprobar directamente dicha doctrina, a saber, la interpretación que hace el escrito de la región pastoral Buenos Aires sobre el capítulo 8 de Amoris Laetitia, al grado de hacerla publicar como magisterio auténtico de la Iglesia en Acta Apostolicae Sedis, en el fascículo 10 del año 2016, páginas 1071-1074, el Papa Francisco está enseñando un error y una herejía, y en eso no podemos ni obedecer ni tener comunión con el Papa Francisco, sino más bien obedecer a Dios. Esta enseñanza del Papa Francisco, pues él ha asumido la enseñanza de la región pastoral Buenos Aires, contradice directamente la enseñanza perenne de la Iglesia, según hemos visto. En conclusión, no puede haber ninguna excepción en la que una persona que tiene ya un vínculo válido sacramental matrimonial con otra pueda lícitamente vivir conyugalmente, more uxorio, con otra que no es su esposa canónicamente hablando. Tendría que deshacerse del primer vínculo, lo cual no se puede, pues es indisoluble. Y segundo, tendría que tener otro vínculo sacramental con la persona con la que ahora vive more uxorio, y para ello debería recibir el sacramento del matrimonio. Pero si tiene un vínculo sacramental previo, se encuentra impedido
o impedida para ello. El que afirme lo contrario queda fuera de la comunión de fe y salvación de la Iglesia. El Concilio de Trento en sus cánones suele decir: si alguien dijera, refiriéndose a cualquier herejía, anatema sit, es decir, sea anatema, sea excomulgado. Esta fórmula latina significa que se trata de una materia infalible, a la cual estamos obligados absolutamente a creer bajo pena de ya no pertenecer a la Iglesia, ni estar en comunión con la fe verdadera. La publicación de un rescripto en el que se le da una cualifica teológica a ambos documentos, a saber, la carta del Papa al delegado de la región pastoral Buenos Aires y del escrito de la región pastoral como magisterio auténtico, lo cual no significa que sea una enseñanza infalible, pero sí que es una enseñanza oficial de la Iglesia, es grave, pues el escrito de la región pastoral Buenos Aires está en contradicción con la verdad salvífica de Cristo. Reportamos dicho texto en su traducción del original latino. Inicia cita: rescripto, de la audiencia con el Santísimo Padre, es decir, con el Papa. El Sumo Pontífice ha decidido que los dos documentos que preceden sean preparados para publicación en el sitio electrónico Vaticano y en Acta Apostolicae Sedis, como magisterio auténtico, dado en el Vaticano día 5 del mes de junio del año 2017. Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado. Fin de la cita. Comentario. Es un asunto grave, pues ambos documentos se elevan a magisterio auténtico de la Iglesia. No quiere decir que este rescripto afirme que se trata de doctrina infalible, pero sí que al ser magisterio auténtico es enseñanza de la Iglesia. En el rescripto se dice que dicha cualifica se aprobó por el Papa Francisco en una audiencia personal con él, por parte del Cardenal Secretario de Estado. La gravedad de este rescripto consiste en que la carta de la región pastoral Buenos Aires resulta contener herejía, como hemos visto. Segundo apartado. La Iglesia no puede de ningún modo promover las uniones homosexuales, en el sentido de que no puede afirmar de ningún modo que sean camino de salvación. Notas previas. Nota previa número 1. Como se ha advertido al inicio, las observaciones al respecto de este tema no las hacemos a nivel de debate civil externo, sino como un diálogo interno con personas de la misma fe. Nota previa número 2. Desde la fe católica, un hermano o hermana que experimenta tendencias homosexuales sigue siendo nuestro hermano y nuestra hermana, y en ese sentido nunca es de caridad ni de amor fraterno despreciar a ningún hermano de ninguna condición. Nota previa número 3. Es un deber para el que tiene fe en Cristo anunciar a todo hermano el Evangelio tal y como el Señor nos lo predicó, concientizándonos de que todos debemos convertirnos y adecuar nuestro pensar y actuar a las exigencias de su camino de vida eterna. Todos al convertirnos tenemos que esforzarnos. Nota previa número 4. Hablamos de hermanos y hermanas que experimentan tendencias homosexuales, en cuanto que desde la fe, el ser humano no nace homosexual, sino en la disyuntiva biológica de ser mujer o de ser hombre. La tendencia homosexual se puede generar en un proceso no adecuado de introyección de la propia identidad psicosexual, dado que el ser humano, al ser imagen de Dios, es racional y libre. Es el único ser en la creación material que debe asumir conscientemente la sexualidad determinada en su corporeidad.
Nota previa número 5. No opinamos aquí del desarrollo del debate público sobre el tema de la homosexualidad, las uniones homosexuales, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el así llamado matrimonio igualitario, etc. Aquí tratamos de un diálogo interno entre creyentes. Ahora veamos lo que dice el Papa Francisco. En algunas declaraciones se ha pronunciado sobre la cuestión de las uniones homosexuales, alentando la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales. Inciso A. Citamos las siguientes palabras del Papa Francisco. Inicia cita. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Fin de la cita. Palabras del Papa Francisco en el documental Francesco, reportado en el artículo El Papa alienta unión civil para parejas homosexuales, un cambio de postura del Vaticano. Así Prensa, 21 de octubre de 2020. Inciso B. Continuamos citando palabras del Papa Francisco. Inicia cita. Estas son leyes que buscan ayudar la situación de tanta gente de orientación sexual diversa. Y esto es importante, que se ayude a esta gente, pero sin imponer cosas que por su naturaleza en la Iglesia no proceden, refiriéndose a catalogar como matrimonio la unión homosexual. Pero si ellos quieren llevar la vida juntos, una pareja homosexual, los estados tienen posibilidades de civilmente sostenerlos, de darles seguridad en materia de herencia, de salud. Papa Francisco en el vuelo de regreso del viaje apostólico a Eslovaquia y Hungría. Rome Reports, en español, el 15 de septiembre de 2021. Fin de la cita. En síntesis, aquí el Papa Francisco afirma: una unión homosexual no se puede llamar matrimonio por la Iglesia, pues en la Iglesia el matrimonio es entre hombre y mujer. Esto último es correcto, pero luego entra en contradicción al decir que si ellos quieren llevar una vida de pareja homosexual juntos, los estados les den a ellos, no como individuos, sino como pareja, les den seguridad social y todos los beneficios que la ley les pueda dar. Se deja así a la libre opción moral el formar una pareja homosexual, aquellos que así lo deseen, y en ningún lado dice que esta pareja vaya a vivir en continencia. Y en total apoyo a este modo de actuar, se solicita en favor de ellos atenciones especiales por parte de los estados. En estas afirmaciones del Papa tampoco se distingue si está hablando como pastor para aquellos que, sintiéndose homosexuales, quieran formar esa pareja civil y sean fieles católicos. Surgen preguntas. ¿Corresponderá al ministerio petrino solicitar derechos civiles para esta situación y al mismo tiempo dar su aprobación para este tipo de parejas? ¿Qué decir si los implicados son fieles católicos? ¿Será propio del ministerio petrino ignorar al 100% lo que la Sagrada Escritura ha enseñado con tanta claridad y la Iglesia ha obedecido dócilmente durante 2000 años? Iglesia que enseña contundentemente que los actos homosexuales son intrínsecamente malos y que si son practicados conscientemente, son sin lugar a dudas camino de perdición eterna. ¿De qué le servirá a una unión homosexual disfrutar de derechos civiles mientras se pierde eternamente? Jesús nos ha dicho: ¿y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Marcos capítulo 8,
versículo 36. Alguien que predica como algo bueno o normal lo que en realidad es un camino de perdición, está actuando como un falso profeta, diciendo lo que en realidad Dios no le mandó que dijera. Al promover leyes a favor de las uniones homosexuales, se da una aprobación tácita a la inmoralidad de los actos homosexuales. En este diálogo interno entre creyentes, no nos interesan los aspectos civiles de esta cuestión, sino el terrible mensaje que el Papa Francisco está dando y que conlleva una tergiversación en lo que a la salvación se refiere. En efecto, es terrible que se diga que una pareja en unión homosexual puedan, si quieren, vivir juntos y nadie les hace notar la gravísima advertencia que les hace San Pablo. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales poseerán el reino de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Por otro lado, que una autoridad como el Papa, o similar sería un cardenal o arzobispo, diga que la Iglesia debe o puede apoyar la unión civil de las personas homosexuales, es un gravísimo error. Recientemente algunos obispos han hecho declaraciones en esta misma línea, como por ejemplo el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, en el artículo Carlos Aguiar, líder católico de México, respalda unión civil de parejas homosexuales, en la revista digital Forbes, del 11 de diciembre 2020. La Iglesia nunca debe apoyar la unión civil para que personas homosexuales vivan como una pareja de un modo pretendidamente conyugal, como fácilmente se puede leer en el documento que fue aprobado por San Juan Pablo II y que se intitula Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Documento que publicó con la aprobación del Papa San Juan Pablo II la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la presidencia del entonces cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, 3 de junio 2003. En este documento se dice con claridad, inicia cita: la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual, ni a la legalización de las uniones homosexuales. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Fin de la cita. Ahora bien, apoyar una unión civil con derechos para homosexuales es un tema civil, en el que habría varias opiniones precisamente profanas y civiles. Pero cuando alguien de la jerarquía católica, máxime si es el Papa, opina al respecto, dicha opinión implica y supone necesariamente una connotación moral, pues está implícitamente aprobando que moralmente dos personas del mismo sexo puedan vivir juntas, habitualmente, realizando actos homosexuales. Así pues, no es verdad y que nadie nos engañe que alguien se puede salvar consintiendo conscientemente en realizar actos homosexuales, menos si son de forma habitual, como una convivencia permanente. En las palabras del Papa Francisco encontramos que tácitamente declara lícita una unión homosexual habitual, lo cual supone una institucionalización de una situación contraria a Dios,
y que supone la realización de actos homosexuales conscientemente consentidos y queridos, los cuales han sido declarados por la Iglesia como intrínsecamente malos. Véase al respecto lo que dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, del 6 de agosto de 1993, numeral 80. Así, en esta materia tampoco podemos obedecer al Papa Francisco y estar en comunión con él. El camino de los actos homosexuales, conscientemente consentidos, no es un camino de salvación. Y si alguien nos presenta en nombre de Dios un camino distinto al que Dios plantea, simplemente es un falso profeta. Tercer apartado. No hincarse sistemáticamente ante Cristo Eucaristía es una herejía de facto. Se entiende que esta actitud sistemática no es por impedimento físico. Así, en relación ante la actitud ante la Sagrada Eucaristía, declaramos que no podemos obedecer al Papa Francisco, ni tener comunión con él, ni seguirlo en el ejemplo, en el sentido de que sistemática y habitualmente no se hinca en la adoración ante la presencia real de Cristo, y ello constituye una herejía de facto, como veremos más adelante, y en contradicción con una práctica constante e indiscutible en la Iglesia, y que precisamente sanciona la normativa litúrgica, pues preceptúa la genuflexión solo ante la Eucaristía. Es obvio que la cuestión aquí no es que si el Papa Francisco tiene o no un impedimento físico, sino el por qué constante y sistemáticamente no se hinca ante la presencia de Cristo Eucaristía. Así se puede verificar hasta el momento presente que en ninguna misa, ni en ningún día de Corpus Christi, ni en ninguna adoración se le ha visto a aquel que nos debería confirmar en la fe rendir el homenaje de la adoración a Cristo Eucaristía, ignorando el reclinatorio colocado explícitamente para él. Así, el Papa Francisco desacata además el rito católico que preceptúa el arrodillarse. Pero más grave aún, realizando de facto la herejía de negarle adoración al Señor. Decimos que es una herejía de facto, pues además de que al no hincarse ante la Eucaristía, no sigue lo preceptuado por la Iglesia ni la praxis de la universalidad de los fieles, testimoniada por todos los siglos de existencia de la Iglesia y del cristianismo. Contradice también la doctrina católica, a saber, inicia cita, si alguno dijere que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría, de adoración, incluso externo a Cristo, Hijo unigénito de Dios, y que por tanto no se le debe venerar con una celebración festiva particular, ni se le ha de pasear solemnemente en procesiones según el rito y costumbre laudable y universal de la Santa Iglesia, o que no debe ser expuesto públicamente a la adoración de los fieles, y que quienes lo adoran son idólatras, sea excomulgado. Concilio de Trento, Cánones sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Canon 6. Fin de la cita. Hemos dicho arriba que se trata de una herejía de facto, pues con toda claridad la Iglesia excomulga al que caen en las herejías enumeradas. Una de ellas se refiere al que dice que no se debe adorar con culto de latría, es decir, de adoración, la Eucaristía, culto incluso externo. ¿Cuál es ese culto externo de adoración? Todos lo sabemos. Es arrodillarse ante Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En contraste, el Papa Francisco se arrodilló en múltiples ocasiones, o de forma continua, un momento por cada persona a la que lavó los pies, en el primer lavatorio
de pies que hizo. Se arrodilló ante las reliquias de los mártires anglicanos, no católicos, en un viaje a África. Registro de video del Centro Televisivo Vaticano en 2016. Solo por citar un par de ejemplos, tomando en cuenta además que aunque con alguna dificultad, hasta este 2021, sube y baja escaleras como por ejemplo las de los aviones, etc., todo ello da cuenta de que sí puede arrodillarse, no habiendo además ninguna instancia del Vaticano que alguna vez haya argumentado nunca nada al respecto. Nadie ha explicado nada sobre este asunto, siendo que ha resultado escandaloso esa falta de adoración incluso externa ante Cristo e Eucaristía. Lo que sí es cierto es que ha sido una constante en todo su pontificado que no se hinca sistemáticamente ante el Santísimo Sacramento. Tercera parte. Ante las falsas doctrinas antes expuestas y combatidas, ¿cuál es el sentido y alcance del una cum en nuestra convicción de fe católica? Al participar nosotros laicos en la misa, hemos estado acostumbrados a unirnos espiritualmente de corazón y con convicción a las palabras que el sacerdote dice y que también él ha estado acostumbrado a pronunciar con convicción espiritual. Con el Papa Francisco y con nuestro obispo propio, que traduce la hermosa fórmula latina una cum papa nostro et episcopo nostro, esta fórmula representa una tradición importante en la vida de la Iglesia, pues expresa la comunión de fe con la sede de Roma y con los obispos que están en comunión con la sede apostólica. Expresa también una comunión absoluta con el ministerio petrino. Así ha sido durante siglos. Sin embargo, en las circunstancias actuales, como hemos visto más arriba, en las cuales al separarse en ciertas materias, el Papa Francisco del magisterio apostólico y petrino, de un magisterio constante durante 2000 años, y dejándonos en la circunstancia de no poder obedecerle en esas materias, afirmamos que el una cum puede ser mantenido, claro que sí, como comunión de caridad, haciendo oración por la salvación del Papa. Pero en cuanto a la comunión en la verdad de fe y de salvación, es necesario precisar que los firmantes de esta declaración, el una cum papa nostro Francisco, primero, no podemos adherirnos a él como absoluto, sino que dado que hemos expuesto que en varios puntos no podemos obedecer al Papa Francisco, declaramos que al pronunciar o unirnos a esta fórmula en la celebración de la misa, lo hacemos de forma parcial. Segundo, además hay que señalar que dicha comunión expresada en el una cum, dadas las circunstancias en las que no podemos obedecer, puede y tiende a decrecer, a disminuir alarmantemente. El uso monolítico del una cum, ideal en otros momentos de la historia de la Iglesia, siempre ha estado condicionado a que lo que se propone para creer no es contrario a la fe misma de la Iglesia. Las circunstancias actuales han causado conflictos de conciencia en muchos fieles laicos, y no en pocos sacerdotes. Si digo que no estoy con el Papa, excluyo del todo un aspecto importante que es la comunión con el ministerio petrino. Y si digo que sí estoy en plena comunión, entonces, ¿cómo decir estoy en comunión plena con algo que contiene algo que es herético? Sabemos perfectamente que nuestra adhesión al Papa debe ser absoluta cuando nuestra conciencia nos atestigua que está actuando como auténtico servidor de Cristo. Nuestra conciencia nos lleva a decir de forma espontánea, con el Papa. Pero de este noble sentimiento
se ha abusado interpretándolo como una aprobación absoluta y ciega de todo lo que diga el Papa. Y no es así, pues por las actuales circunstancias vemos que no podemos obedecer en todo al Papa Francisco. Por ello, dicha comunión con el Papa Francisco es parcial y desgraciadamente tendiente a decrecer. En esto no hacemos nada más que honestamente descubrir nuestra conciencia y decirnos interiormente a nosotros mismos la verdad. No se trata de, en las materias señaladas, no obedecer al Papa Francisco, sin más, sino de estar imposibilitados, de no poder estar en comunión ni obediencia con él cuando entre él y el magisterio bimilenario de la Iglesia hay divergencias esenciales como en las materias indicadas. Obviamente lo que se dice del unacum con el Papa es también válido en lo que se refiere al unacum con el obispo propio o con el obispo del lugar. El complemento del unacum, la fórmula famulo tuo. En la anáfora eucarística de la misa se dice: unacum famulo tuo Papa nostro, es decir, con tu servidor nuestro Papa. Y esto es un magnífico complemento del unacum, ya que le da el sentido profundo. Se trata de que el estar en comunión con el Papa y el obispo está condicionado a que el Papa y el obispo sea realmente un servidor de Cristo en la comunión, en la verdad de salvación, y esto es absolutamente importante. Declaramos también que esta misma dinámica es totalmente válida en la conciencia de todo sacerdote y fiel cristiano laico en la Iglesia Universal, pues su adhesión al Papa está condicionada a la propia conciencia, si se ve que realmente está siendo servidor de Cristo. Si en algún punto alguien se piensa que estamos mal en la apreciación, pedimos se nos aclare y que no se termine como con las dubia, que inexplicablemente nunca se les ha querido responder. Finalmente señalamos que concordes con un unacum asumido conscientemente en forma parcial, el sacerdote podría decir: con el Papa Francisco, en todo aquello que es servidor de Cristo. Y el fiel cristiano puede asumir esto mismo internamente. Reflexiones finales. Con todo esto, lo que deseamos es que regresemos al auténtico Evangelio de Cristo. Lo que ahora hemos manifestado no es sino decir la verdad, buscando la comunión en la verdad de fe revelada por Cristo a su Iglesia, sancionada por su magisterio auténtico y bimilenario. Solo las palabras del Maestro guiaron y guían el caminar de la Iglesia. La verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. A todos nuestros amigos y hermanos, cardenales, arzobispos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas o laicos, les pedimos una disculpa si el tema no resulta agradable, pero sentimos que ha sido necesario tratarlo. Oramos para que todos seamos uno en la fe y en la predicación del camino de la salvación. A la Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, Madre de la verdad de salvación, encomendamos esta no fácil batalla espiritual por la verdad de la salvación, la verdad de Cristo. Ella, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. A ella pedimos perdón por nuestra falta de confianza en su poderosísima intercesión ante los males que nos aquejan, y por no haber llorado el cierre de su casita santa en su día, referente al cierre de la Basílica de Guadalupe en los días de las fiestas guadalupanas de diciembre 2020, siendo la primera vez en la historia que un 12 de diciembre
no se permitió al pueblo rendirle homenaje, siendo que ella es la única que de parte de Dios nos puede sacar avantes. Pedimos su intercesión para que el conjunto de situaciones que ha rodeado y marcado el cierre de su templo, contrastado con otras actividades en la misma Ciudad de México donde ella se encuentra, situaciones y actividades como aglomeraciones en eventos, comercios callejeros, centros comerciales, transporte colectivo y masivo, etc., no nos acarree consecuencias, pues equivocado estará el que piense que algo así se hace y que no habrá consecuencias sin intervención humana. Por ello pedimos que éstas al menos no sean tan fuertes por nuestro abandono de su bendita mano. Que no nos deje ella de su bendita mano, pues ello sería nuestra desgracia y destrucción. Virgen Santísima de Guadalupe, con toda certeza sabemos que nadie puede destronarte, y que todo aquel que lo intente, sin intervención de mano humana, referencia a Daniel, capítulo 2, versículo 45, después de un poco de tiempo, caerá en la ruina de su vida si no se arrepiente. Virgen bendita, apiádate de todos y cada uno de nosotros y de México, que es tu nación. Nos proponemos pedirte perdón y desagraviarte, y regresar a ser tus hijos yendo por el camino de tu Santísimo Hijo. Por eso hoy te volvemos a decir con el corazón arrepentido, pero acogiéndonos a tu bondad y misericordia de Madre. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Firmado por laicos y sacerdotes en la presencia espiritual de la Santísima Virgen de Guadalupe, en su santuario del Tepeyac, México. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Totus tuus, México siempre fiel. Por favor, envíe esta declaración a sus obispos, sacerdotes, diáconos y a todos los grupos de hermanos en la fe en todas sus redes sociales. ¡Viva Cristo Rey! Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.